Okay, I have to. Muy bien, pues tengo que comenzar otra vez de nuevo para los intérpretes. Soy de Hungría y me gustaría utilizar la oportunidad de, antes de comenzar mi presentación, agradecer a mis colegas que me acompañan hoy en la sala y que han participado en la investigación. Tenemos una empresa en Hungría y su director de recursos humanos está presente, también el presidente del comité de empresa, Laszlo Kish. También tenemos al vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Metal de Hungría, Pavel Boras, y también tenemos a Adam Vira, que también viene de la empresa del estudio de caso que hemos hecho y está a cargo de seguridad en la empresa y eh, comité de empresa. Hoy vamos a hacer una introducción somera sobre la situación de teletrabajo en Hungría y luego de forma genérica voy a hablar de la metodología y la muestra de estudio. A continuación hablaré sobre los datos de la empresa del estudio de caso y hablaremos desde la perspectiva de la dirección y de los trabajadores. El siguiente paso será estudiar la perspectiva de los sindicatos a distintos niveles de participación sindical y finalizaré con conclusiones y recomendaciones para una posible acción potencial que deben tomar las partes implicadas. Hablemos a continuación sobre el teletrabajo en Hungría. Es importante saber que Hungría es un país en el que eh, hay una frecuencia baja de prácticas laborales atípicas, es decir, es bastante tradicionales. Las formas de trabajo que no sean típicas no son frecuentes y bastante escepticismo tanto por parte de los trabajadores como de la patronal. La mayoría de las personas que teletrabajan tienen educación superior, una titulación superior y solo una minoría de ellos son de educación secundaria. Por tanto, se trata de grupos específicos de empleados los que teletrabajan. La investigación también ha puesto de manifiesto que las empresas que tienen experiencia previa en teletrabajo pueden tener una transición más fácil, la pudieron, perdón, tener la transición más fácil durante la pandemia, si ya tenía la experiencia antes. Esta es una estadística de los últimos 10 años que compara a Hungría y la Unión Europea y la utilización del teletrabajo. Pues existen en ese sentido dos marcos temporales, los que teletrabajan a veces o frecuentemente. Lo que es interesante para Hungría es que, como se puede ver aquí, antes de la pandemia, la proporción de teletrabajo bajó para los que trabajan a veces y siempre, hasta que llegó el 2019 con la pandemia. Y luego, como en el resto de Europa, con la pandemia, pues que se duplicó, de hecho, la cantidad de teletrabajo. Y lo que es interesante destacar es que en el 2022, para los dos indicadores, tanto está disminuyendo de nuevo. Ha vuelto a disminuir en Hungría. Es decir, se ha producido una disminución también, tanto los que trabajan a veces como los que trabajan frecuentemente. Mientras que en Europa también se ha visto la misma tendencia. Si vemos los datos del 2022, en los que se puede constatar como la media europea 27, los que trabajan a veces desde casa y se pasa a un aumento coherente de los números. En lo que respecta a la regulación del teletrabajo en mi país, ha cambiado, cambió el año pasado, de hecho. Es importante destacar que se ha simplificado el proceso para que las empresas lo gestionen, el teletrabajo, y también es importante saber que
no existe un reglamento legal para favorecer la desconexión digital. Esto no significa que las empresas no tengan buenas prácticas, sino simplemente que eh, no es obligatorio y que hay un enfoque blando, es decir, que es que cada empresa se lo organiza como quiere y cada empresa acepta o no acepta que los trabajadores contesten o no a los correos, por ejemplo. Muestra del estudio. Pues tenemos la perspectiva de la dirección y de los y las trabajadoras. Tenemos respuesta de 95 trabajadores cualificados, de los cuales el 22% eran directivos y el 78% no eran directivos. Y voy a comparar los dos grupos de la empresa. También es importante que nos dieron los trabajadores de gestión un 22%, lo cual no está mal. Desde el punto de vista de los sindicatos, tenemos tres niveles de entrevistas. Yo realicé una entrevista con Pavel, con el vicepresidente de la federación. Hice un debate de grupo focal con tres líderes sindicales de empresas miembro afiliadas y también me entrevisté con el secretario y del sindicato y el presidente del comité de empresa. Estudiemos cuál es la perspectiva de la empresa. Bueno, un poco de historia del teletrabajo en la empresa. Antes de la COVID no se teletrabajaba con algunas excepciones, pero básicamente es una empresa multinacional y claro, venían, bueno, pues las escalas más corporativas, pues eh, lo permitían, pero eh, tenían un miedo a que bajase la productividad si la gente trabajaba desde casa. Luego se produjo una transición al teletrabajo, pero no todo el mundo tenía tareas que podían someterse a teletrabajo en la organización. Básicamente, la experiencia fue que el teletrabajo, l- las, la eficiencia en la empresa no se vio perjudicada ni amenazada. Eso es antes. Luego, después del COVID, se produjo un dilema para la empresa. Esto es muy interesante. A ver, la primera respuesta tras el COVID, pues, fue revertir a la situación pre-COVID, ¿no? Pero desde el punto de vista de los trabajadores, claro, no estaban contentos con la nueva situación. Y luego, a nivel corporativo, pues también hubo un cambio. El sistema que se adoptó básicamente era que 2 días a la semana se permitía que los trabajadores cualificados trabajasen desde casa, lo cual, bueno, daba cierta flexibilidad a la hora de organizarse en el cómputo total del mes, con muy poquitas excepciones. Y luego mostraré los datos estadísticos más relacionados con cómo se organizaba. De hecho, lo que es más interesante es que en la escala corporativa, después de este cambio, habían dado un paso hacia adelante, que lo llamaban asistencia con propósito. Es decir, que tenía que haber un propósito para que los empleados fuesen a la oficina. Pero luego la filial húngara y el equipo directivo eligió que no se aplicase esa política corporativa de la multinacional de asistencia con propósito y teletrabajar 2 días a la semana. Y no la siguieron. Vale. Vamos a hablar ahora de la encuesta online que se ha hecho con la empresa. La frecuencia de teletrabajo. Se puede constatar que 2 días a la semana es con un 65% de prevalencia el esquema más habitual con esta cifra, pero el 80% de los
que contestaron afirmaron que les gustaría trabajar más días que estos 2 días. Y eso también es interesante porque hay diferencias entre los distintos grupos de empleados y lo que ellos piensan que es mejor para ellos. Lo que podemos ver en esta comparación de directivos y no directivos es que nadie quiere trabajar 100% en remoto. Por otro lado, hemos visto que entre los directivos nadie quiere tener cero teletrabajo. Pero los no directivos, hay una cuarta parte de los empleados que responden que no quieren teletrabajar. Es interesante, ¿no? Es justo lo opuesto, ¿no? Y luego profundizaré un poquito más en esta diferencia. Ahora miramos el teletrabajo por género. Había una diferencia pequeña en la distribución de hombres y mujeres, pero la diferencia no era significativa. En lo que respecta a la edad, ahí sí que había una diferencia, lo cual resultó bastante interesante. Y de hecho, también es interesante constatar que son los juniors. A ver, los había dividido entre más jóvenes de 40 y menos de 40. Los que son más jóvenes de 40 son los juniors. Y hay una cuarta parte de los respondedores que no quieren teletrabajar, lo cual es interesante. Aparte de eso, los junior también están divididos porque entre ellos tenemos un 41% de respondedores que sí quieren trabajar más del 50% en remota. Es decir, que también hay una división dentro del propio grupo junior. Las preguntas de investigación abundaban sobre ventajas y desventajas del teletrabajo. Pues tomando toda la muestra completa del estudio, podemos decir cómo, han dicho antes los españoles, han dicho que ganan más tiempo, ahorran en tiempos de desplazamiento y flexibilidad de horario laboral y que estas eran las tres ventajas más prevalentes en sus respuestas. Cuando se compara el grupo de directivos y no directivos, vemos cuáles son entonces los ejemplos más frecuentes, pero me gustaría destacar que he puesto algo en rojo. Esto en rojo es un hallazgo muy interesante y es que los no directivos sintieron, un 42% de los no directivos sentían que una ventaja del teletrabajo era su autonomía profesional que aumentaba. Y esta cifra es importante porque otra investigación de Hungría también ha demostrado que la independencia profesional es bastante baja como media en mi país. Entonces, teletrabajar y decidir el proceso de trabajo en casa puede ser una fuente de independencia laboral autopercibida de forma subjetiva, lo cual creo que es importante tener en cuenta, en mi opinión. Por otra parte, hablemos ahora de las desventajas del teletrabajo. Pues lo que vemos en este sentido es que existe, bueno, esto ya se sabía, sabemos que es difícil diferenciar el espacio de trabajo y el de el tiempo libre. Y bueno, yo no sé, a mí me interesa mucho preguntar y me gustaría saber qué ocurre en otros países, pero la segunda desventaja, el riesgo de desarrollar una adicción al trabajo, y a mí me pareció que fue muy interesante y que también por eso le he puesto el título a mi presentación, una nueva forma de empoderamiento de los empleados y autoexplotación a la vez, porque están los dos aspectos de teletrabajo ahí. Desde el punto de vista de los trabajadores les pasa las dos cosas, están empoderados y también se autoexplotan. La tercera desventaja era aislamiento y falta de comunicación. Si comparamos las desventajas percibidas por directivos y no directivos, podemos observar que los directivos veían más desventajas en más porcentaje. Y hay una diferencia significativa, además, en comparación a los no directivos.
En rojo, la barra que he resaltado es el riesgo de desarrollar una adicción al trabajo. En ese sentido, lo importante es que los no directivos consideraron que esta era la desventaja más prevalente, lo cual vuelve a reforzar el hallazgo del que hablábamos anteriormente. Basándonos en el género y comparando la media de ventajas y desventajas, no había diferencia significativa. Según la edad, comparando los desventajas y desventajas, tampoco hay diferencia. Pero para los directivos, que no lo he puesto, para los directivos sí que hay una diferencia significativa. El siguiente tema que quiero abordar es una gran pregunta empresarial general, que es ¿qué relación hay entre la productividad y el teletrabajo? Tengo una cita aquí de nuestro responsable de recursos humanos que dijo que bueno, los 2 años pasados se ha mostrado evidencia de eficacia y se puede ver que hemos prosperado bastante en esta época. Durante el COVID hemos conseguido resultados muy importantes. Por tanto, el teletrabajo no ha hecho ningún daño. Bueno, no todos los buenos resultados empresariales se pueden aducir al teletrabajo, pero al menos el teletrabajo no tuvo un impacto negativo en la productividad. El impacto positivo en la productividad, pues para la muestra total mencionan que tienen mejor concentración, que baja el número de días de baja por enfermedad, mayor autonomía a la hora de organizar su trabajo, como factores positivos que contribuyen a darle una evaluación positiva a la productividad. Por otra parte, el impacto negativo del teletrabajo estaba más vinculado a menor interacción con los colegas y a un solapamiento entre la vida profesional y la personal que, bueno, se fundían en el teletrabajo. En lo que respecta a la productividad en términos generales, los porcentajes positivos son más bajos que los que habían reportado en España, pero la mayoría de los respondedores, ya sean directivos o no directivos, han afirmado que el impacto en la productividad en términos generales era positivo. En lo que respecta al coste del teletrabajo, es interesante ver que tanto directivos como no directivos acordaban en que los costes no estaban perfectamente definidos en lo que respecta a quién tiene que pagar cada parte del teletrabajo y los directivos tenían una mayor proporción, un 67, es decir, 2/3 partes de los directivos lo dijeron, es decir, lo afirmaban más que los no directivos, ¿sí? Pero la diferencia no es significativa. Bueno, en cualquier caso, yo pensé que era algo bastante interesante. La desconexión digital, pues en esta empresa no había regulación sobre la desconexión. La mayor parte de los encuestados dicen que no necesitan esa desconexión, pero un 42% de los empleados dijeron que sí tenían que estar constantemente conectados. Bueno, a ver cuánto tiempo me queda a mí para hablar sobre lo siguiente, la perspectiva de los sindicatos. Y también quiero dejar un poquito de tiempo para las conclusiones y las recomendaciones. En lo que respecta a las ventajas para los sindicatos, me gustaría destacar que en lo que respecta a la empresa, y esto está basado en el cuestionario, ¿eh? Es una forma distinta de elegir las respuestas. Para la empresa, flexibilidad de horario laboral, ahorros en desplazamiento, más tiempo, muy parecido a la encuesta. Con los focus groups, pues se llegó a las mismas conclusiones. Menos riesgo de enfermedad, los trabajadores de trabajos cualificados salen ganando porque no tienen que dedicarse tiempo a desplazarse.
Luego de la dirección o el vicepresidente dijo que eran sobre todo ventajas para la patronal porque estaban gastando muchos costes al teletrabajar, pues el desplazamiento, etcétera. Desventajas, pues se explicaron algunas, se explicó que es más difícil, como está en la presentación española, que era más difícil captar nuevos miembros de los sindicatos, que los trabajadores trabajan más y que no, la empresa no se lo paga esas horas de más que le echan. También que les costaba trabajo respetar los derechos a la privacidad y les parecía difícil cumplir con los requisitos jurídicos de que no se utilice para propósitos personales los dispositivos de los trabajadores. A veces, bueno, no en el caso de esta empresa, sino en otros casos, los empleadores esperan que los empleados utilicen para teletrabajar sus propios dispositivos digitales, que es un problema. En lo que respecta a los convenios colectivos, lo que puedo decir es que ninguna de las cuatro empresas con las que he hablado se había incluido en su convenio colectivo ninguna cláusula sobre teletrabajo. Dos de las empresas de los focus groups hablaron o estaban preparándose para incluir una estipulación al respecto, pero todavía no lo tenían. Muy bien, pues voy a pasar a continuación a las conclusiones y la parte de las recomendaciones. Entonces, desde el punto de vista de la dirección del teletrabajo, todos los participantes estaban de acuerdo en el que el teletrabajo no era negativo para el rendimiento de los empleados. La frecuencia del teletrabajo, un sistema híbrido sería lo mejor, igual que ocurre en España, las ventajas percibidas del teletrabajo son superiores a las desventajas en términos generales. Esto era también bastante importante. Sin embargo, los directivos eran los que menos contentos estaban. En lo que respecta a independencia de su trabajo y la autonomía, era muy importante para los empleados cualificados no directivos y las tres desventajas más importantes era que le costaba diferenciar entre el trabajo y el tiempo libre, la adicción al trabajo, ese workaholic que se estaba pudiendo desarrollar y estar aislados. Desde el punto de vista de los sindicatos, las conclusiones, pues era importante centrarse en el coste del teletrabajo. Se criticaba respecto a cómo el gobierno regulaba el coste del teletrabajo. Es como, bueno, que se le da como 20.000 florines al mes como máximo. Y luego había una pregunta durante la entrevista. Se estaban formando estrategias nuevas para los sindicatos a esa hora de ir a por los trabajadores cualificados y por otra parte parece que sí que había algún debate o riesgo o peligro en el que los trabajadores manuales lo percibían, que los sindicatos solo luchaban para los trabajadores cualificados. Entonces, claro, pues eso es algo, bueno, me gustaría interesar ver si ha habido algún tipo de avance en ese sentido por parte de mis colegas. En general, el concepto de la desconexión se pusieron de acuerdo en ello y en cualquier caso no tenemos legislación al respecto a nivel país o a nivel gobierno. A modo de conclusión, mis recomendaciones, tanto para las empresas como para los sindicatos, tengo que decir que es importante incluir el teletrabajo como parte de las condiciones laborales y en los contratos colectivos, acuerdos colectivos, y puede ser parte de la negociación salarial.
calculando los costes que debe pagar los empleados y qué costes debe cubrir la empresa. Tal vez podría haber compartirse mejor los conocimientos, mejores prácticas que se conozcan, de manera que los sindicatos podrían incluso estimular esta forma de compartir el conocimiento entre distintas empresas. Además, sería importante conocer más encuestas de la implicación en género, edad, distintos puestos. Y luego, desde el punto de vista de la empresa, yo creo que sería interesante evaluar si se necesita o no planes de teletrabajo más flexibles para cada grupo de empleado con sus necesidades que pueden ser diferentes. A lo mejor ese es el futuro, el estar atento, el evaluar y el responder a las diferencias de necesidades. Creo que es importante en el caso de Hungría que la gente sea más consciente de lo que es el derecho a la desconexión y eso los sindicatos podrían defenderlo y promoverlo más. También estaría bien incluir en el contrato colectivo, en los acuerdos colectivos, los posibles efectos malos para la salud. Otra cosa que se ha mencionado varias veces durante la encuesta, a lo mejor los trabajadores manuales y los administrativos no tienen por qué estar siempre en conflicto y ser tan diferentes. A lo mejor para los trabajadores administrativos se les puede pagar el coste del teletrabajo y a los trabajadores manuales a lo mejor se les puede pagar el tiempo extra del desplazamiento al trabajo, del viaje al trabajo, puesto que no pueden teletrabajar y se puede llegar a ese acuerdo, ¿no? Nada más. Muchas gracias por su atención. Tenemos 15 minutos para preguntas, así que le voy a dar la palabra a mis colegas. Hemos decidido cambiar a húngaro para la parte de las preguntas, así que pueden conectarse al canal de español o de inglés o del canal que necesiten para la traducción. Tehát a kérdésem, hogy szeretne valaki kérdezni, hozzászólni. Entonces, preguntaría si a alguien le gustaría preguntar, hacer una recomendación, una... Soy el responsable de recursos humanos en Hungría y me gustaría contar la situación real que hay en Hungría. Y, en Hungría hay muchísima demanda para el teletrabajo y es un aspecto muy importante para las empresas. Ahora es muy difícil contratar cualquier persona si no existe la posibilidad de teletrabajo. 2 veces por día no es suficiente, normalmente es una proporción más grande. En la área financiera y de la informática es muy fácilmente solucionable. Tendría que añadir había una persona que durante la entrevista de trabajo preguntaba si un trabajo físico, preguntaba si existe la posibilidad de teletrabajo. Entonces, es hasta este punto es importante en Hungría. Muchas gracias. Sí, es verdad. Sí, que para los que buscan trabajo y sobre todo
para los más jóvenes, pero no solo para los más jóvenes, es un aspecto muy importante. Hay exigencias muy diferentes, pero lo escucho en muchas empresas que si no ofrecen la posibilidad de teletrabajo, entonces el personal se va y no les interesa el puesto. Hay otras preguntas, Balázs. Quería saludar a todo el mundo. Quería mencionar dos cosas. ¿Cómo pudo surgir que antes del COVID? ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué era tan difícil, tan poco frecuente en Hungría antes del COVID, el teletrabajo? Y la segunda, yo creo que había un problema de confianza entre el empleador y el empleado. Pensaron que era mucho menos autónomo y que no tenía suficiente responsabilidad para llevar a cabo su trabajo. Pero ahora, como el COVID planteó la obligación de teletrabajo, se comprobó que es todo lo contrario, que es una opción fantástica y que mucha gente puede trabajar desde casa, y hoy en día todavía es un poco difícil que se extienda en mayor medida porque las capacidades digitales del país fuera de la capital o hay una falta de infraestructura que impide que se extienda en todo el país. Quería añadir otra cosa, es el diálogo social. Es muy importante que lo que en Hungría llamamos home office, que es teletrabajo, es un concepto reducido. Según la ley, home office es hacer la 2/3 parte del trabajo desde casa. Es lo que contempla la ley, no el teletrabajo en general. Y lo que comentó mi compañera, hay 1 o 2 días de teletrabajo, es la empresa en sí que lo regula, y eso tiene éxito si se hace involucrando a los empleados. Y eso funciona fantásticamente, pero hay que saber que en Hungría es solo una parte pequeña de los trabajadores que está incluida en un contrato colectivo. Por eso hace falta desarrollar un trasfondo legal para llevar a cabo el trabajo en casa. Y aquí puedo volver a lo que dijo Catalín, que en general la negociación colectiva a nivel país es muy, muy débil en Hungría. No están involucrados los representantes de los trabajadores ni los trabajadores. Por eso es difícil que se lleve a cabo una regulación que sirva a los intereses de los empleados, de los empleadores en general. Ahora mismo hay unas cosas absurdas. Teóricamente el empleado tendría que ir a casa de cada empleado para verificar las condiciones laborales. Eso no es viable. Por eso tenemos que tratar estos temas también. Muchas gracias.
¿Hay otras preguntas, comentarios? Pregunto a mis compañeros. Adam, te dejo la palabra. Soy Adam Viragos, como directivo de las que quería durante el COVID era un periodo muy interesante para los sindicatos. El home office dificulta muchísimo el trabajo sindical, el aislamiento, como no funcionamos como comunidad. En este aspecto, en Hungría, donde la situación de los sindicatos es muy difícil y está impedido legalmente también, requiere una aproximación sindical en el futuro. No sé cómo podríamos poner la primera piedra para esta nueva construcción en los trabajos intelectuales. No hay mucho trabajo sindical, más bien funciona entre los trabajos físicos. Y cuando hablamos de negociación colectiva, por ejemplo, cómo pueden desconectarse digitalmente un trabajador, es muy, muy importante. Eso tenemos que vigilar también qué repercusión tiene esto en la relación con los sindicatos. Yo soy optimista respecto al futuro, pero no sé si soy el único. Pero bueno, hay un largo camino ante nosotros. Muchas gracias. Creo que quieres añadir algo. Hemos empleado todo nuestro tiempo y dejo la palabra a la siguiente intervención. Muchas gracias.